Nos piden la variación de su energía interna y de datos nos dan que el émbolo, su masa es 2 kilogramos y del área 20 centímetros cuadrados. La presión que ejerce la atmósfera es 10 elevado a las 5 pascales y eso igualado a la fuerza que ejerce sobre el área. Despejando tendríamos que la fuerza que ejerce son 200 newtons. La masa del émbolo es 2 kilogramos, o sea que va a ejercer 20 newtons hacia abajo. Producto de las fuerzas, el gas está comprimiendo, o sea que el trabajo que va a realizar va a ser negativo. La suma de las fuerzas es 300. Por la distancia de 1 metro, que es dato, nos tendríamos que el trabajo que realiza el gas es menos 300 joules. Sabemos que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. Nos dan el dato que disipa 50 joules. Operando tendremos que la variación de energía interna es 250 joules. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Multiplicado por 4.2 serían 4200 joules. Sabiendo que el calor que recibe son 4200 joules y el trabajo que hace son 3000 joules, operando tendríamos que la variación de energía interna es 1200 joules. Como tenemos 1200 joules positivos, eso significa que aumenta en 1200. O sea que la energía interna del gas aumenta en 1200 joules. Se le transfieren 100 calorías al gas. Esto equivale a 420 joules. Por datos nos dicen que la fricción entre el ventilador y el gas genera 600 joules. Más los 420, esto sería el calor que el gas absorbe. El trabajo también es dato, 120 joules. Operando tendremos que la variación de energía interna es 900 joules. Problema 4. Nos piden la masa del pistón deslizante. La presión atmosférica es 100 por 10 al cubo. Esto igualado a la fuerza sobre el área del pistón. En este caso nos dan 30 centímetros cuadrados, que en metros son 30 por 10 elevado a la menos 4. Operando tendremos que la fuerza son 300 newtons. El calor del gas es el trabajo del gas más la variación de energía interna. Por dato tenemos el calor que se le transfiere, que son 600 joules, y la variación de energía interna, que son 105 joules. Operando tendremos que el trabajo del gas son 495. Trabajo y fuerza por distancia. Tenemos que el trabajo son 495 joules. Entre la distancia que es dato 1,5, tendremos que la fuerza es 330 newtons. El bloque ejerce 20 newtons hacia abajo. La fuerza atmosférica 300 newtons. Más el émbolo, que es la masa que nos piden, va a ejercer un 10x. La fuerza que ejerce el gas son 330 newtons. Como el émbolo se mueve lentamente, podemos hacer un equilibrio igualando 320, que es el total de fuerzas para abajo, más 10x. Todo esto es igual a 330, que es la fuerza que ejerce el gas. Solo faltaría operar y tendríamos que la masa del émbolo es 1 kilogramo. Problema 5. Nos piden calcular la cantidad de calor en calorías que se debe suministrar a 5 moles de un gas ideal monoatómico para duplicar su volumen a presión constante. Al duplicar el volumen, también la temperatura se tendría que duplicar. Como la presión es constante, el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Operando la temperatura final sería 800 Kelvin. El calor es igual al número de moles por el calor específico del gas a presión constante por la variación de temperatura. Operando tendremos 5 moles por 5 medios de R, que es la constante de gases, que es dato, por 400 Kelvin, que es la variación de temperatura. Esto nos daría 41.500 joules. Si queremos pasarlos a calorías, que es lo que nos piden, tendríamos que multiplicarlo por 0.24 y esto nos daría 9.960 calorías. Problema 6. Es muy parecido al problema 5, pero cambian algunos datos. A presión constante, a la hora de triplicar el volumen, también triplicaríamos la temperatura. Si la temperatura inicial era 300 Kelvin, ahora van a ser 900 Kelvin. El calor es igual al número de moles por el calor específico a presión constante de los gases por la variación de temperatura. Tendremos 10 moles por 7 medios por 8,3, que es la constante de los gases, que es dato,
por la variación de temperatura a 600 Kelvin. Nos quedaría que el calor son 174.300. Si queremos calorías, que es lo que nos piden, tendremos que multiplicarlo por 0.24. Nos darían 41.832 calorías. Problema 7. Tenemos presión constante de A a B. Podemos dividir volumen en A sobre la temperatura en A e igualar volumen en B sobre la temperatura en B, así hallando el volumen en B, que nos daría 4 metros cúbicos. De A a C tenemos temperatura constante. Podremos multiplicar presión por volumen de A, igualarlo a la presión en C por el volumen en C. Operando tendremos que la presión en A es 8 kilopascales. La presión constante, un proceso isobárico de A a B, el trabajo va a ser el área. Tenemos que el calor del gas es igual al trabajo del gas, que es el área más la variación de energía interna. El área sería 8 por 3 kilojoules y el calor del gas son 32 kilojoules por dato. Operando tendremos que la variación de energía interna son 8 kilojoules. Problema 8 de teoría. Proposición 1. Cuando se entrega energía a un gas ideal, su energía interna necesariamente. Esto es falso, porque si tenemos un proceso isotérmico, la variación de energía interna es cero. Proposición 2. En un proceso diabático, si el gas realiza un trabajo de expansión, su temperatura disminuye. Esto es verdadero, ya que en un proceso diabático el calor entregado al gas es cero, o sea que el trabajo del gas va a ser igual a menos la variación de energía interna del gas. Si se expande, o sea, haciendo un trabajo positivo, su energía interna va a disminuir, provocando una disminución en su temperatura. Preposición 3. En un proceso isócoro, la cantidad de calor absorbido por el gas ideal le sirve para variar su energía interna. Esto es verdadero. En un proceso isócoro, el volumen es constante y el trabajo del gas es cero. Si tenemos la ecuación calor es igual al trabajo más la variación de energía interna, ya que el trabajo del gas es cero, tenemos que el calor va a ser igual a la variación de energía interna. Si el calor varía, va a variar su energía interna. Problema número 9. Nos piden el trabajo desarrollado por el gas, que va a ser el área de la gráfica. Este problema sale por el teorema de Tales, pero lo voy a resolver por semejanza. Completando ángulos y por semejanza tendremos que la relación de 3 a 5 del volumen va a ser la misma de 3 a 5 en la temperatura. En A la presión es 2 por 10 elevado al cubo por dato. El volumen 5 por 10 elevado a la menos 2 sobre su temperatura, que es 5Z. Igualaríamos a la presión de B por su volumen entre la temperatura. Simplificando tendremos que la presión en B es 2 por 10 al cubo. Esto nos da a entender que la presión es constante, es un proceso isobárico. En un proceso isobárico el trabajo se halla la presión por la variación de volumen. En este caso tendríamos un trabajo negativo por la dirección de la flecha. La presión sería 2 por 10 elevado al cubo por el volumen 2 por 10 elevado a la menos 2 por las unidades que nos dan. Esto nos daría menos 40 joules. Problema número 10. Nos piden la eficiencia de dicha máquina. El calor de BAC va a ser la variación de energía interna de BAC más el trabajo de BAC. El trabajo de BAC se puede hallar de dos formas. La presión por la variación de volumen o el área de la gráfica, que es lo mismo. 35 joules el área de la gráfica o presión por la variación de volumen, más 15 joules que es la variación de energía interna, que es dato. Tendremos que el calor de BAC son 50 joules. El área de la gráfica de ese proceso A, B, C, D son 20 joules. El calor absorbido va a ser la suma de los procesos que ganan calor, de A a B y de B a C. Los demás procesos restan calor. Tenemos que de A a B son 50 joules de dato y de B a C lo que hallamos 50 joules. Tenemos 100 joules de calor absorbido. La eficiencia es el trabajo útil entre el calor absorbido. 20 joules de trabajo del área sobre 100 joules del calor absorbido. Eso nos daría un quinto. En porcentaje por 100 sería 20%. Problema 11.
Nos piden la eficiencia del ciclo. De A a B, el proceso es isobárico y gana 8Q de calor. De B a C, el proceso es isométrico y a un volumen constante pierde 4Q de calor. De C a A es isotérmico y pierde 2Q de calor. Si lo vemos como una máquina térmica, el foco caliente sería 8Q y el foco frío sumidero sería 6Q. El trabajo realizado sería la diferencia 2Q. La eficiencia se define como trabajo útil entre calor. El trabajo realizado es 2Q entre 8Q, que es el calor absorbido. Tendremos un cuarto por 100, que sería un porcentaje, 25%. Problema 12. Nos pide la eficiencia de la máquina que sigue el ciclo mostrado. Primero tendremos que hallar la temperatura en relación a la gráfica, igualmente con la presión. Si hacemos variar la temperatura en la ecuación general de los gases ideales a un volumen constante, también variaría la presión. Y si tenemos la ecuación calor es igual al número de moles por el calor específico a volumen constante de un gas por la variación de temperatura, se eliminaría la cantidad de moles y nos quedaría calor específico a volumen constante por el volumen por la variación de presión. Reemplazando los valores tendremos 3 medios de V sub 0 por P sub 0. En el proceso de 2 a 3 es similar, pero ahora al variar la temperatura no variaría la presión, sino variaría el volumen, porque tenemos presión constante. Reemplazando los valores, tenemos que el trabajo es el área de la gráfica más la variación de energía interna, nos quedaría 2V sub 0 por P sub 0 más 3 medios de 2V sub 0 por P sub 0. Nos piden la eficiencia, que es el trabajo entre la cantidad de calor. El trabajo es el área encerrado por el ciclo, que es P sub 0 por V sub 0. Y la cantidad de calor que hemos hallado, sumando sería 13V sub 0 por P sub 0 sobre 2. Simplificando tendríamos 2 sobre 13. Si multiplicamos por 100 para obtenerlo en porcentaje, aproximadamente sería 15%. Problema 13. Nos piden el trabajo que realiza la máquina. Pasando de grados Celsius a Kelvin, tendríamos 600 Kelvin en el foco caliente y 300 en el foco frío o sumidero. Sabemos que la eficiencia es 1 menos el foco frío entre el foco caliente y esto nos daría una eficiencia de 50%. Sabemos que el calor en B sobre la temperatura en B es igual al calor en A sobre la temperatura en A. Operando tendremos que el calor en A va a ser 5860 y la eficiencia, que es 50%, que es igual a un medio, va a ser igual al trabajo útil entre el calor en A. Operando tendremos que el trabajo es 2930. Problema 14. Nos piden la temperatura máxima en Celsius que debe tener la máquina térmica para que el rendimiento aumente a 50%, trabajando con la misma temperatura mínima. Esto quiere decir que la temperatura en el foco frío o sumidero tiene que ser igual en los dos procesos. Operando tendríamos que la temperatura en B es 495 y cuando el rendimiento aumente a 50% tendríamos que la temperatura en A es el doble de la temperatura en B, dándonos por resultado 990 Kelvin. Para pasarlo a Celsius, que es lo que nos piden, tendremos que restarle 273 y la respuesta sería 717. Problema número 15. Nos piden el trabajo neto desarrollado en el ciclo. Igualando la presión en C por el volumen en C a la presión en A por el volumen A, tendremos que la presión en C son 6 por 10 a la 5 pascales, que son 6 atmósferas. En el proceso de BA isobárico, tendríamos que el área B sería 4 por 10 elevado a la menos 3 por 3 por 10 elevado a la 5, que nos daría 1200 joules de trabajo. El trabajo del gas va a ser P sub 0 por V sub 0 por el logaritmo neperiano del volumen final sobre el volumen inicial. Operando tendremos que el trabajo va a ser 1680. Este trabajo sería el área total, 1680 joules. Si le quitamos el área B, tendríamos el área encerrada por el ciclo, que sería 1680 menos 1200, que es el área B del proceso isobárico. De resultado tendríamos 480 joules. Problema 16. Nos piden determinar la temperatura en el cilindro inmediatamente después de la combustión de la gasolina. Nos dicen que el rendimiento teórico máximo de un motor de gasolina basado en el ciclo de Carnot es 30%. Tenemos que la eficiencia es 1 menos
la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Nos dan de dato 37 grados Celsius, que en Kelvin serían 310 Kelvin. Operando aproximadamente tendríamos 442. Para pasar los Celsius tendríamos que restarle 273 y nos daría 169,8. Y no hay clave. Podríamos reemplazar ese 37 grados Celsius por 27 y nos daría la respuesta C. Hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna recomendación sobre el video o quieres que resuelva un ejercicio de un libro o de tu academia, te agradeceré que lo comentes abajo en los comentarios. Y muchas gracias por ver.